Hola a todos, mi nombre es Manuel Alejandro Gutiérrez y hoy les traigo un video sobre las leyes de Kirchhoff, un análisis muy sencillo que plantea para corrientes y voltajes y un ejemplo. Gustav Kirchhoff, físico alemán entre 1824 y 1887, quien planteó estas leyes cuando era muy joven. La primera de ellas es la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff establece que en cualquier nodo en un circuito eléctrico, la suma de las corrientes que entran a ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. O dicho de otra forma, la sumatoria algebraica de todas las corrientes en ese nodo es igual a 0. Esto no es más que una extensión de la ley de conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. En este caso vemos que está ingresando al nodo. Un nodo es un punto en el cual se ramifican las corrientes. Como podemos observar en este ejemplo, tenemos un nodo al cual ingresan la corriente I2, la corriente I3 y sale la corriente I1 y la corriente I4. Por lo tanto, para este ejemplo tendremos que I2 más I3, las que entran, es igual a I1 más I4, las que salen. O, planteado de otra manera, como lo indica la ley, I2 más I3 menos I1 menos I4 es igual a 0. Entonces, aquí vemos el planteamiento de la ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de las corrientes en un nodo es igual a 0, o la sumatoria de las corrientes que entran debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Esto es principio de conservación de la energía. No puede ser que entre más de lo que salga o que entre menos de lo que sale. La segunda ley de Kirchhoff es la ley de tensiones o ley de voltajes, que establece que la sumatoria algebraica de los voltajes en un circuito o en una malla es igual a 0. Esto también quiere decir que la sumatoria de los voltajes que entran menos los voltajes que se disipan es igual a 0. En un circuito cerrado o malla, como este que tenemos acá, la sumatoria algebraica de todos los voltajes debe ser 0. El ejemplo entonces dice B4 menos B1 menos B2 menos B3 es igual a 0. O, escrito de otra forma, B4 es igual a B1 más B2 más B3. Para entenderlo un poco tenemos que mirar la analogía que hay con las baterías en serie. En una linterna colocamos 3 baterías de 1.5 voltios. La forma de conectarlas en serie es, en este caso tenemos que positivo, negativo. Aquí tenemos positivo, negativo, de esta manera se suman. Es como si fueran en la misma dirección, van apuntando hacia la misma dirección. De esta manera, para este ejemplo tendríamos que 1.5 más 1.5 más 1.5 es 4.5 voltios. La ley de Kirchhoff acá sería 4.5 es igual a 1.5 más 1.5 más 1.5. Para entenderlo un poco mejor, miremos este ejemplo. Tenemos un circuito serie en el que tenemos una fuente de voltaje B1, una resistencia que nos proporciona una caída de tensión que llamaremos B2, otra fuente de voltaje B3 y una fuente de voltaje B4. Lo primero que vamos a hacer es identificar las polaridades de esos voltajes. Entonces, como observamos, B1 más menos, porque así es como está la fuente. Para B2 voy a asumir que incide la fuente B1 sobre la resistencia, entonces vamos a colocar más menos. Si yo fuera con un multímetro a medir, colocaría más y menos acá, por eso coloco más menos. B3 vemos que está en el negativo aquí y el positivo acá, entonces lo coloco así. Y B4 está el positivo arriba y el negativo abajo. Así estaría la nomenclatura de las polaridades de los voltajes. El paso siguiente para formular la ley de Kirchhoff es tomar una dirección como punto de partida. Para esto voy a tomar esta dirección, este sentido, y voy a iniciar por B1. Una forma de verlo, y a mí me gusta verlo así y lo enseño a mis estudiantes así, es que miremos el más menos como si fuera una flecha, donde el positivo es la punta de la flecha. Y de esa manera podemos formular fácilmente la ley de Kirchhoff. Vamos a plantear la ecuación por ley de tensiones de Kirchhoff para este circuito. Entonces sería de la siguiente manera: B1 es como si fuera una flecha en esta dirección,
Entonces inicio colocando B1, positivo. Ahora, B2 es como si tuviéramos la flecha hacia la izquierda, como podemos observar. Como B2 lleva un sentido contrario, voy a colocarle menos B2. Ahora, B3 es una fuente que va en sentido contrario a B2. Va menos más, por lo tanto es como si fuera una flecha hacia la derecha. Como es hacia la derecha, va a llevar el mismo signo que lleva B1, es decir, más. Entonces B3 queda positivo. Y B4 vemos que tiene más arriba y menos abajo. Es como si la flecha subiera. Si vemos esa flecha, va en sentido contrario, ¿sí? Miremos el camino, ¿sí? Esta flecha, pensemos que sube por acá, pasa por este circuito y llega aquí a B1. Entonces lleva un sentido contrario. Por decirlo así, va en contravía con B1. Por lo tanto, lleva un signo negativo. Menos. Notemos que B2 y B4 llevan el mismo signo. B3 y B1 llevan el mismo signo. Por lo tanto, esto sería igual a 0. De esta manera hemos planteado ya la ecuación de Kirchhoff para este circuito. Recordemos, B1 y B3 llevan la misma dirección, B2 y B4 llevan la misma dirección, pero sentidos contrarios a B1 y B3. Es una forma de decirlo, no es así, ¿no? Esto no es un vector, pero es una manera de decirlo. Bien, habiendo dicho esto, vamos a mirar un ejemplo muy sencillo con leyes de Kirchhoff. Este ejercicio nos dice calcular las corrientes del circuito. Bien, pues para calcular las corrientes del circuito debo identificar nodos y mallas. Entonces, nuestro primer paso es identificar las mallas y los nodos. Un nodo dijimos que es un punto de ramificación. Ahí tenemos un nodo. Este circuito presenta un solo nodo al que llamaremos A. Vamos a mirar las mallas. Tenemos una malla, esta de la izquierda, que llamaremos malla 1, y otra malla, esta de la derecha, que llamaremos malla 2. Entonces tenemos un nodo A y tenemos dos mallas, la malla 1 y la malla 2. Vamos a plantear las ecuaciones para resolver y encontrar las corrientes. Para ello necesitamos primero saber cuántas corrientes hay en el circuito. Entonces nos apoyamos en el nodo A. Y en el nodo A podemos decir que hay una corriente que entra. Aquí tenemos una fuente de 14 voltios, que la corriente viene por acá y entrará al nodo A. Ahí tenemos un sentido que vamos a asumir para hacer nuestro análisis. Observemos, ahí tenemos la corriente que va a ingresar al nodo A. Una vez ingresa, aquí deben llegar o salir algunas corrientes. Entonces, aquí por abajo podría entrar o salir, pero yo voy a colocar que la corriente sale por el sentido que trae esta fuente y por el sentido que trae esta fuente. Ahora voy a mirar la otra malla, la malla 1. Entonces también asumo un sentido, voy a tomar el sentido de la corriente saliendo de ese nodo también. Entonces hemos identificado que tenemos tres corrientes. Vamos a darles un nombre a esas tres corrientes, las llamaremos I3, I2 y I1 respectivamente. Ya con las corrientes identificadas y con el nombre que les hemos dado, es muy importante colocar las polaridades de los voltajes para también plantear nuestras ecuaciones. Tenemos tres resistencias con 3 voltajes. A cada una de ellas le vamos a colocar más menos según la flecha que acabamos de colocar. Entonces, por ejemplo, aquí llamaremos B3 y le colocamos más menos porque la corriente entra por acá. Aquí llamamos B2 y le colocamos más arriba y menos abajo porque la corriente entra por acá. Y como colocamos I1 hacia la izquierda, entonces vamos a colocar B1 más arriba menos abajo porque la corriente I1 entra en este sentido. Ya con esa nomenclatura podemos escribir nuestras ecuaciones. Vamos a escribir la ecuación para las corrientes apoyándonos en la ley de Kirchhoff para corrientes, que dice que la sumatoria de lo que entra es igual a lo que sale. Entra I3, sale I1 e I2. Entonces tenemos que I3, la que entra, es igual a la que sale I1 más I2. Y a eso llamaremos ecuación número 1. Sabemos que tenemos un sistema de 3 incógnitas. Como tenemos 3 incógnitas, I3, I1 e I2, vamos a requerir de 3 ecuaciones. Bien, pues ya tenemos la primera
I3 igual a I1 más I2. Las otras dos ecuaciones las vamos a sacar de la ley de Kirchhoff para voltajes en cada una de las mallas. Vamos con la malla 1. Para la malla 1, por lo tanto, vamos a considerar esta fuente de 10, el voltaje V2, el voltaje V1. Entonces empezamos con 10. 10. Apoyándonos en la ley de Kirchhoff y mirando la polaridad, este V2 vemos que se encuentra o iría en dirección contraria, por así decirlo, con la de 10. Por lo tanto sería menos V2. Seguimos en nuestro recorrido, entonces venimos por acá y nos encontramos con este V1. Como vemos, V1 está en la misma dirección de 10, por lo tanto V1 va positivo, más V1. No hay más caídas de tensión en esta malla, entonces esto es igual a 0. Pero un momento, nosotros por ley de Ohm sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia y no podemos dejar V1, V2 y V3, ya que ahí sí tendríamos 6 incógnitas. Entonces vamos a escribir los voltajes en términos de las corrientes. V2 sería el voltaje que hay en esta resistencia 2. El voltaje en la resistencia 2 sería igual a I por R y la corriente I2 que pasa por acá por R, 6. Entonces sería I2 por 6. Del mismo modo, aquí viene la corriente I1. I1 pasa por esta resistencia de 2 ohmios. Por lo tanto, V1 sería igual a I1 por 2. Aquí la tenemos. I1 por 2. Entonces tenemos V2 es igual a I2 por 6 y V1 es igual a I1 por 2. Por lo tanto, escribimos nuevamente nuestra ecuación y nos queda 10 menos V2, pero V2 es 6 y 2, más V1, pero V1 es 2 y 1, esto es igual a 0. Y tenemos nuestra ecuación 2 en términos de corriente I1 y corriente I2. Ahora vámonos para la malla 2. En la malla 2, que es esta malla, vamos a plantear nuestras ecuaciones. De la misma manera, tomamos como punto de partida 14 y empezamos con 14 positivo. Iniciamos nuestro recorrido y vemos que lo primero que se encuentra es este voltaje V3 que está en signo contrario o va en dirección contraria o se encuentra. Entonces lleva un signo contrario, por lo tanto menos V3. 14 menos V3. Seguimos bajando y nos encontramos con 10. 10 está menos más, por lo tanto 10 iría en la misma dirección de 14, entonces sería más 10. Y seguimos bajando y nos encontramos con V2. Mire que V2 tiene el más arriba y el menos abajo, por lo tanto es como si se chocara o estuviera en contravía, entonces sería menos V2 y todo esto sería igual a 0 porque ya no tenemos más fuentes ni caídas. Ahora, al igual que hicimos en el paso anterior, pero ¿quién es V3 y quién es V2? V3 es I por R, corriente 3 por la resistencia de 4 ohmios. E I2, como ya lo habíamos dicho, es I2, corriente I2 por esta resistencia de 6 ohmios. Por lo tanto, reescribiendo nuestra ecuación nos quedaría 14 más 10, lo podemos sumar, 24, menos V3, que sería 4 y 3, menos V2, que sería 6 y 2, esto es igual a 0, y tenemos nuestra ecuación 3. Hasta aquí, ley de Kirchhoff. De aquí en adelante, lo que sigue es álgebra lineal, es resolver un sistema de ecuaciones de 3×3 para encontrar las tres incógnitas. Para ello, vamos a tomar estas tres ecuaciones, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, y vamos a plantear nuestro sistema de ecuaciones de 3×3. La ecuación 1 nos quedó I3 igual a I2 más I1. La ecuación 2 nos quedó 10 menos 6 y 2 más 2 y 1 igual a 0. Y la ecuación 3 nos quedó 24 menos 4 y 3 menos 6 y 2 igual a 0. Podemos utilizar el método de nuestra preferencia, como Gauss-Jordan, como Kramer, como igualación, sustitución, reducción, etc. Para nuestro ejemplo, vamos a resolver por sustitución. Entonces, busquemos la variable que sea común a todas. Es I2, vemos que I2 está en la primera, I2 está en la segunda, I2 está en la tercera. Entonces vamos a expresar las ecuaciones 2 y 3 en términos de I2. Es decir, que para la ecuación 2 vamos a despejar I1 en términos de I2. Entonces, la ecuación 2 nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos que pasamos el 10 al otro lado, pasa negativo, y el 6 y 2 pasa positivo. Nos quedaría que 2 y 1 es igual a menos 10 más 6 y 2. Pasamos el 2 a dividir y nos queda que I1 es igual a menos 10 más 6 y 2, todo eso sobre 2. Ahora separamos y tenemos que menos 10 medios más 6 medios de I2.
Finalmente simplificamos, menos 10 medios es menos 5 y 6 medios es 3. Por lo tanto, nuestra ecuación 2 ahora quedó I1 igual a menos 5 más 3 y 2. Es la misma ecuación 2, pero ahora hemos despejado I1 en términos de I2. Vamos ahora a hacer lo mismo con la ecuación 3. En la ecuación 3 despejaremos I3 en términos de I2. Tomamos la ecuación 3, que es esta que tenemos acá, 24 menos 4 y 3 menos 6 y 2 igual a 0. Y vamos a transponer términos, entonces pasamos el 24 al otro lado, nos queda negativo. Y pasamos el 6 y 2 al otro lado, que estaba negativo, y nos queda positivo. Nos queda menos 4 y 3 igual a menos 24 más 6 y 2. Pasamos el menos 4 a dividir y nos queda I3 es igual a menos 24 más 6 y 2, todo eso dividido entre menos 4. Separamos en fracciones y nos queda I3 es igual a menos 24 sobre menos 4 más 6 y 2 sobre menos 4. Podemos simplificar. 24 entre 4 nos da 6 y menos con menos se cancela. Nos quedaría 6 positivo y acá nos quedaría 6 sobre menos 4, racionalizamos el menos y nos quedaría, simplificando, mitad y mitad, 3 medios de I2. Por lo tanto, la nueva ecuación 3 es I3 igual a 6 menos 3 medios de I2. Una vez ya hemos hallado I1 en términos de I2 y la ecuación 3, I3 en términos de I2, procedemos a reemplazar estas dos expresiones en la ecuación 1 para así tener todo en términos de I2. La ecuación 1 era I3 igual a I1 más I2. Entonces ahora vamos a tomar como I3 el que hallamos aquí y como I1 el que hallamos acá. Y nos quedaría de la siguiente forma. En lugar de I3 reemplazamos y colocamos 6 menos 3 medios de I2 es igual a, y en lugar de I1 colocamos menos 5 más 3, que fue lo que encontramos acá, más I2. Ya tenemos todo en términos de I2. Una ecuación con una incógnita. Vamos a transponer términos, entonces lo que tiene I2 lo mandamos a la derecha y lo que no tiene I2 lo mandamos a la izquierda. Entonces nos quedaría el 5 negativo pasa positivo a este lado, el menos 3 I2 pasa al otro lado y pasa positivo, y nos queda 6 más 5 es igual a 3 I2 más 3 medios de I2. Ahora resolvemos. 6 más 5 nos da 11. Vamos a sumar estas tres fracciones, ¿sí? 3 más 1 más 3 medios, todos son I2, ¿no? Entonces al sumarlo como un denominador nos quedaría 6 más 2 I2 más 3 I2, todo esto sobre 2. Sumamos y nos queda 11, 6 más 2 más 3 da 11, 11 I2 sobre 2, y nos quedaría de esta manera. Podemos ahora despejar, pasamos el 2 a multiplicar y el 11 a dividir al otro lado. Y aquí nos quedaría 2 por 11 onceavos igual a I2. Se cancela 11 con 11 y nos queda que I2 es igual a 2 amperios. Y de esta manera hemos hallado ya nuestra corriente I2. El paso siguiente es ahora hallar I3 e I1. Y lo único que vamos a hacer es tomar este 2 que ya calculamos y lo reemplazamos en las ecuaciones que obtuvimos anteriormente. Entonces tomamos primero calcular I1 a partir de la ecuación 2 que hicimos y tomamos I2 igual a 2. Entonces nos queda I1 es igual a menos 5 más 3 I2. Reemplazamos I2 por 2 y nos queda que I1 es igual a menos 5 más 3 por 2. I1 es igual a menos 5 más 6. I1 es igual a 1. I1 es 1 amperio. Hacemos lo mismo con I3. En la ecuación 3 la reemplazamos dando I2 igual a 2. Entonces tenemos que I3 es igual a 6 menos 3 medios de I2. Reemplazamos I2 por 2 y nos queda que 6 es igual a menos 3 medios por 2. Aquí podemos simplificar 2 con 2 y nos quedaría que I3 es igual a 6 menos 3. I3 es igual a 3. 6 menos 3 da 3. Y de esta manera hemos hallado la corriente I3. Ya calculamos las tres corrientes. I1 nos dio 1, que sería 1 amperio. I2 nos dio 2, que sería 2 amperios. Y 3 nos dio 3, que sería 3 amperios. Podemos comprobar si esto que hicimos está bien. Y para comprobarlo reemplazamos estos valores que hemos calculado, I1, I2 e I3, en las ecuaciones iniciales. Todas deberían corresponder, deberían dar igual. Vamos a ver. La primera ecuación decía que I3 es igual a I1 más I2. Tuvimos que 3 valía I3,
que I1 valía 1 y que I2 valía 2, por lo tanto es correcto, se cumple la igualdad. La ecuación 2 decía que 10 menos 6I2 más 2I1 es igual a 0. Vamos a ver, I2 vale 2, I1 vale 1, entonces reemplazamos y nos queda 10 menos 6 por 2, 12, y más 2 por 1, 2, igual a 0. 10 menos 12 da menos 2 más 2 nos da 0. Es correcto. Y ahora comprobamos la ecuación 3, que decía que 24 menos 4 y 3 menos 6 y 2 es igual a 0. Entonces, I3 vale 3, I2 vale 2. Entonces reemplazamos 24 menos 4 por 3 menos 6 por 2 es igual a 0. 24 menos 12 es igual a 0. Vemos que esto es menos 12 da menos 24. Entonces teníamos que 0 es igual a 0. Es decir, que hemos comprobado que el ejercicio nos ha quedado muy bien. Como pueden observar, el tema de Kirchhoff es muy sencillo siempre y cuando tengamos claro el planteamiento de las ecuaciones. Así hemos llegado al final de este ejercicio con dos fuentes, dos mallas, un nodo, tres corrientes. Pudimos calcular los valores de I1, I2 e I3. Muchas gracias por su atención.